Que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos. Marcos 13. Vamos a leer del versículo 28 en adelante. Marcos 13. Marcos 13, versículo 28. Entonces vamos a leer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la palabra de Dios. Dice lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y entonces, si le podemos poner un título a este mensaje, es Mirando la cosecha. Recordemos que toda esta semana, en las semanas anteriores, hemos visto diferentes aspectos de, por ejemplo, de la hierba agrícola, ¿no? Y en este tiempo el olivo, ahora vamos a ver de la higuera. Es un símbolo que Jesucristo utilizó bastante. Y entonces, en medio de este capítulo, estaba en el Monte de los Olivos, estaba hablando de profecías al final, ¿no? Pero tiene bastantes mensajes acerca del tiempo final, pero es interesante que Jesucristo usa la higuera. Es una planta que se encuentra en abundancia en Israel, y algo interesante de la higuera es que ellos puede crecer esta planta aún en las rocas y en lugares donde otras plantas no crecen. Son bien resistentes a las condiciones adversas. Entonces no es una planta cualquiera. Y nosotros como cristianos sabemos que como tenemos a Jesucristo, Él nos ayuda también en las situaciones difíciles, en situaciones que quizá otras personas no pueden dar raíces. Y para nosotros entonces es una ilustración. También tiene que ver también por la nación de Israel. Y como vamos a ver otras escrituras, en Génesis 3:7 fue el primer instante que Jesucristo o Dios a través de la Biblia menciona la higuera. Y es que Adán y Eva, ellos cuando pecaron, inmediatamente trataron de cubrirse con hojas de higos, ¿no? De higuera. Y entonces ahí el primer instante. También la higuera produce como una leche. Tiene bastante características que usan para la piel, propiedades, sí. Entonces hasta para cocinar. Y entonces aquí dentro de este capítulo 13 Jesucristo da esta ilustración, y eso por señales, y dice que el verano está cerca. Para nosotros es que Jesucristo viene pronto. Entonces uno mira todas estas cosas que están pasando. Está a las puertas, le dicen el 29. Vemos también, si me acompañan, al Lucas 13, del 6 al 9, que también habla de la higuera, que nos va a ayudar a entender un poquito más, porque Lucas capítulo 13, del 6 al 9, y dice lo siguiente: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la adorne y la abone.
y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Entonces, en estas dos ilustraciones son parábolas, o sea, son ilustraciones explicando algo espiritual de lo terrenal. Y en esta parte, ahí hay una conexión con la nación de Israel, porque en ese tiempo Jesucristo más o menos había pasado 3 años ministrando. La vida de él era como 3 años y medio que ministró y después murió en la cruz. Entonces aquí está hablando de la nación de Israel, que él vino cuando él estaba aquí en la tierra y ellos no lo reconocieron. Entonces esos 3 años, y a través de la Biblia, entonces la higuera representa también la nación de Israel. Tiene significado de nación de Israel también a nosotros como creyentes, como dije, la propiedad de la higuera. Y entonces algo importante, especialmente con este año, acerca de frutos, la cosecha. Como el mensaje de hoy es mirar la cosecha. Nosotros tenemos, y en ese capítulo 13, por lo menos 4 veces dice mirad Jesucristo, o cerca a las señales. Como cristianos nosotros tenemos que siempre estar viendo individualmente, mirando cómo va nuestro fruto y tratando alrededor de nosotros también, viendo cómo están los alrededor de nosotros. Y es por eso, para que vaya los frutos, podamos dar buenos frutos. Y en este caso fue el caso extremo, ¿no? Porque era inútil esa higuera. Y también en el mismo Lucas 21, si me acompañan otra vez, Marcos 11, que está esta ilustración, Marcos 11, que tiene que ver con la higuera. Marcos 11, versículo 12 en adelante. Marcos 11, del 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y entonces después él va al templo y encuentra que están vendiendo cosas, y después donde dice en el 17, no está escrito mi casa será casa de oración, y pasa el día y en la noche, y si seguimos al versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldeciste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Entonces aquí usa esta ilustración, y muchas veces con los discípulos, igual con nosotros, suceden cosas así, supernatural, pero el enfoque se va para otro lado, como vamos a ver aquí. Entonces Jesús le dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces él no les dice a los discípulos: ustedes van a maldecir. Él le da otra enseñanza acerca de pedir, de la fe, que está con un grano, como hemos visto, un grano de mostaza, la fe. La ilustración, como en otra parte también, que los discípulos Jesús les dio a salir en dos, y dice que regresaron alegres, hasta los demonios salen o escuchan cuando se sujetan, y Jesús les dijo: no se maravillen de eso. Entonces hizo algo así similar a los discípulos en este pasaje. Ellos querían saber: nosotros podemos maldecir, o por qué pasó eso. Entonces, pero Jesús le cambia el tema a la fe. Y así es que siempre Dios quiere que no nos cambiemos la perspectiva, mantengámonos, como dice, mirando la cosecha, los frutos, mirando lo que Jesús quiere con nosotros. Y por eso, si vemos ahí, regresar al 13, eso es lo que nos va a ayudar en estas situaciones, que
tenemos que mirar y tenemos que... y otra cosa también es que el fruto es muy importante. No puede uno reenfatizar eso porque Jesús incluso se molestó con eso con la higuera. Y en Mateo 7 también habla acerca, por los frutos los conocerá. O sea, entonces algo que siempre enfatiza. Vimos también el vino, la viña y el pámpano, que los frutos también, el grano de mostaza que da fruto, después crece. Todo esto es con lo que estamos viendo de cegar, de plantar y ver lo que vamos a las cosechas y después vamos a ver hacer para Dios. Y entonces todo esto tiene que ver con mirar. También otro versículo para terminar esta ilustración, Lucas 21. Si me acompañan a Lucas 21, versículo 29, dice lo siguiente. También Lucas 21, versículo 29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Ahí dice el 31. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Eso es lo mismo del Monte de Olivos, pero diferentes evangelios. Entonces regresamos al 13. Todas estas cosas, mirad y velad. Y entonces vamos a cuidar, pedirle a Dios que nos ayude a ver los frutos, ver cómo va nuestros frutos, lo que nosotros estamos trabajando en lo espiritual, y eso va a afectar aún en lo físico. Y recordamos que también eso de pedir de la fe siempre está conectada con el perdón de pecados. Y es algo que siempre tenemos que autoexaminarnos. Entonces, resumiendo rápidamente ese Marcos 13, es lo que ellos estaban viendo al templo. Y es interesante que duró 46 años el rey Herodes para construir ese templo. Y entonces ellos estaban maravillados. Otra vez, como dicen, los discípulos están en otro lugar, pero Jesús quiere darle otro mensaje. Y dice en el capítulo 13 de Marcos, versículo 1, mira qué piedras y qué edificios. O sea, ellos estaban asombrados de las cosas. Qué grande. Y entonces dice que Jesús le responde, estos grandes edificios no quedarán piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, a nosotros también es todo con la perspectiva. No nos distraigamos con otras cosas, mantengamos nuestra perspectiva en el reino de Dios y entonces en las cosas, en los frutos. Y entonces después narra todas estas cosas, habla acerca de que van a haber rumores de guerras en el versículo 6, muchos van a venir falsos en mi nombre, versículo 6, 7, está hablando de levantará nación contra naciones. El versículo 8 al final dice, todo esto es principio de dolores. Esto es importante, como resume todo eso, principio de dolores, al final del versículo 8. Y lo que comienza todo eso en el versículo 5 es, mirad que nadie os engañe. Entonces, cuando uno está velando y mirando, no dejemos que nos engañe. En Marcos 13, versículo 5. Cuando Jesús respondiéndolo comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Después narra todas las cosas que van a suceder, las guerras, los rumores, terremotos. Y dice, principio de dolores en la parte de 8. Sigue otra vez en el 9, mirad por vosotros mismos. O sea, miremos nuestro fruto, miremos que estamos en la perspectiva, tenemos la perspectiva correcta. Y entonces dice en el 9, para testimonio a ellos. Todas estas cosas de persecuciones, de martirio, es testimonio, es dándole incluso Jesús una misericordia a los reinos, a los gobernantes. Todas estas cosas que están matando a los cristianos alrededor del mundo o a través del tiempo, es una misericordia de Dios, porque Él dice al final del 9, para testimonio a ellos, ¿a quiénes? A los gobernadores, a los reyes, todas estas cosas, todas estas personas en autoridad. Y entonces dice, es necesario que el evangelio sea predicado antes
a todas las naciones. Y después sigue hablando de lo que pasa, la abominación desoladora, que es realmente lo que pasó también cuando los macabeos, que el rey de Siria, él profanó el templo y sacrificó un chancho, entonces un puerco, sí. Entonces todo eso lo que habla de Daniel en 14, está hablando de tribulación, de todas estas cosas en el 19, y sigue en el 21, mirad. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creéis. Entonces otra vez la apostasía, la falsedad, es no ser engañado, estar pendiente, estar despiertos, que todas las cosas, y que Dios por eso nos advierte todas estas cosas en adelante. También habla de las cosas señales en los astros, en el 24, 25 y 26. Está hablando del sol se oscurecerá, la luna dará su resplandor, aún los eclipses y todas estas cosas. Y entonces es cuando llegamos al 28 de la parábola de la higuera. ¿Cómo vamos a, en este año y en los años que vienen? Estaba también en Lucas 21, en el 34. Dice, vuestros corazones no... 21, 34. ¿Qué es en esta situación? Lucas 21. 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Todas estas cosas nos da una como una guía el Señor para el tiempo que estamos y lo que debemos de estar haciendo. Y es todo mirando, observando si está el fruto, si estamos bien con el Señor. Y aquí estas cosas son distracciones. Está ahí la glotonería, comer muchas cosas. Es que en ese tiempo también los romanos tenían costumbre, los ricos, que ellos comían bastante y tenían afuera hasta un lugar y se hacían vomitar y comían otra vez. Era una cosa asombrosa. La historia narra eso, de que de ahí fue como cayó Roma y todas otras cosas, después perversiones llegaron, pero ellos acostumbraban eso, la glotonería, embriaguez, todas esas fiestas y todo eso, y entonces los afanes de la vida. Entonces nosotros, eso es lo que nos va a ayudar en estos momentos, en estos tiempos, de mantener nuestra mirada en Jesucristo, estar viendo que los frutos que estamos dando están bien, que no estamos secos, y alrededor a nuestras amistades, nuestras familias, y avisando lo que ya Jesús, como está aquí en Marcos 13, el Monte de Olivo, Mateo 24, el Monte de Olivo, y en Lucas 21, el Monte de Olivo. Los tres evangelios narran acerca de las señales ante el final, el mensaje, el sermón en el Monte de los Olivos. Y entonces, pero recordemos esa higuera, que en medio de todas esas cosas, la higuera puede poner raíces en rocas, en lugares difíciles donde un trasplante, y así somos nosotros los cristianos. Con la ayuda del Señor podemos dar frutos a donde otras personas no pueden dar, porque como dice en Filipenses 4:7, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestra mente y nuestros corazones en medio de los afanes, en medio de todas estas cosas. Miremos nuestra cosecha, miremos lo que Dios está haciendo y no nos distraigamos. Pidámosle al Señor que nos ayude. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra hermosa, Señor, que nos exhorta, Señor, nos anima, Señor, a buscarte, Señor, y a mirar, Señor, estar observando, Señor Jesús, observando lo que está pasando alrededor, pero también lo de nosotros, Señor, nuestro fruto, cómo estamos contigo, Señor, con los demás, Señor Jesús, cómo está nuestra familia, Señor, a examinarnos, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor Jesús, porque no es fácil, estamos rodeados de tantas distracciones, Señor, tantas cargas, Señor Jesús,
tantas incluso oposiciones que muchas veces no entendemos, pero sabemos que hay lucha, Señor Jesús, en el ambiente espiritual, porque el enemigo no quiere que nosotros crezcamos, no quiere que nosotros hagamos cosas para ti, Señor. Pero te damos gracias porque tú venciste a Satanás y su reino en la cruz del Calvario, Señor, públicamente, Señor, como dice Colosenses, Señor, tú los despojaste, Señor Jesús, públicamente, Señor Jesús, y ahora en ti, Señor, somos más que vencedores, Señor, porque tú estás con nosotros, mayor es que está en nosotros que en el que está en el mundo, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a ser como una higuera que da mucho fruto y podamos poner nuestras raíces, Señor, nuestro testimonio, Señor, aún en la situaciones más adversas, Señor Jesús, y que las personas puedan ver que nosotros somos seguidores de ti, Señor, y no es por nuestra habilidad, nuestra experiencia, nuestro estudio, por nada que nosotros, Señor, sino por lo que tú haces a través de nosotros, Señor, que puedan ver a ti, Señor, brillando, que podamos ser luz y sal en este mundo, Señor. Te damos la honra y la gloria, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor, a cumplir como Santiago dice, no solo oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre bendito de Jesús te oramos y te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Amén.